Él es el que se roba los cubiertos cada vez. Tiene restaurante, tiene restaurante, a ese se roban. No, es ratero, ¿no? ¿Sabes cómo se llama, señor? Salchipapa. Mal suenan las cosas. Comida chatarra. Su cabeza mostaza. Huerfanita. Huerfanita. Huerfanita, el señor dice, se llama salchipapa. Acá las huevas, casa. Ya te dejas ser libre. Mamita Virgen de la Natividad, llegamos a este momento importante de tu bendición. Imploramos tu bendición para cada uno de tus hijos. Por eso ahora, primero quieren expresar también esa gratitud de corazón a nombre de todas las organizaciones vivas, autoridades de nuestro distrito, el señor juez de paz. Primeramente, quiero pedir permiso a la mamá concebida por hoy día, un día muy grande, que nos va a dar la bendición, mamá Natividad. Lo que yo voy a decir es lo que sale de mi corazón. Para todos los mayordomos de todas las danzas salientes, muchas felicitaciones y abrazos. Igualmente, para todos los mayordomos entrantes, para el próximo año, de igual manera, la bendición de nuestra patrona les protegerá, les apoyará en todo aspecto. Asimismo, quiero hacer una llamada de atención. Nosotros, las danzas, tienen un presidente, el señor Renan Guamán Guevara. Él es autoridad frente a las danzas, las comparsas. Segundo, el consejo parroquial también representa a nuestra religión, a nuestra Mamanati. Ellos también son autoridades y tienen que respetar acuerdos que toman, tienen que respetar. A veces yo me pongo a pensar que solamente en un hogar había un niño indisciplinado. Aquí he visto también los hijos de mamá Nati, las comparsas también habían sido un poco disciplinados. Por favor, en la próxima hay que acatar los acuerdos que se toman. A mamá Nati, yo voy a pedir por todos los hijos presentes y los hijos ausentes, otros que se encuentran en los hospitales, que no pueden estar junto con nosotros. También nosotros hemos celebrado el Día del Distrito de Guayllabamba, sus 114 años, con la bendición de nuestra mamá Nati. El deber de nosotros, como autoridades, es velar por el pueblo. Conjuntamente con todas las autoridades, trataremos de llevar adelante el destino de nuestro distrito Guayllabamba. Por favor,
Hoy día de la bendición, también voy a hacer presente una denuncia hecha por la tesorera de Consejo Parroquial. Por favor, señores, si tenemos corazón, tenemos fe en nuestro mamá Nati, si de nuestro corazón sale una aportación, hay que hacerlo presente. Yo no quiero volver a escuchar que señores se habían hecho una promesa de dar algo a mamá Nati y no han cumplido. No podemos hacer eso. Con fe, con devoción venimos y estamos llevando la bendición de mamá Nati, y por ende aquellas personas, no se va a nombrar de nombre, pero sí una llamada de atención, deben acercarse a cumplir y hacerse presente a la tesorera de Consejo Parroquial. ¿Quién administra? ¿Quién viene conjuntamente con la Junta de las necesidades de mamá Nati? Y ese dinerito, ese aporte que dejamos, no es para ella, sino para nuestra madre. Por favor, señores, yo solamente pido a mamá Nati que les proteja en todo aspecto, a todo Guayabamba, de todos los desastres que a veces recibimos. Y asimismo voy a pedir que los hermanos que han venido de lejos, que no tengan problema para retornar. Te le rogamos, mamá Nati, que tú bendizcas. Hoy día pon tu bendición a todos tus hijos, y es el pedido del juez de paz y del juzgado de paz en nombre de todos tus hijos. Te lo rogamos, Señor. Gracias. Gracias, hermano. Bien, ahora vamos a dar la palabra a nuestra primera autoridad edil, precisamente